creo que lo que hoy vamos a leer, hoy vamos a estudiar en la carta a los tesalonicenses va a alumbrar, va a dar mucha luz a lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Amén. Hemos titulado al sermón de este día una oración piadosa. Una oración piadosa es como la hemos titulado. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, y vamos a leer hoy desde el versículo 11 hasta el versículo 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Bien, vamos a buscar nuestras Biblias. No puedo darles referencias de página porque estas cambian de acuerdo al tamaño de letra, la versión que tenemos. Así que busque usted en su Biblia. Segunda de Tesalonicenses está después de Primera de Tesalonicenses, ¿no? Está ahí en el Nuevo Testamento. Bien, hermanos, entonces, si tenemos listos ya nuestra Biblia, leemos todos la palabra del Señor que dice así. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Leemos una vez más desde el versículo 11, 2, 3. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Amén. Señor amado, en el nombre de Jesús, en este día queremos darte gracias con todo nuestro corazón. Padre bueno, porque tú nos has reunido, Señor, en esta mañana y permites que nos puedan escuchar, Señor, por internet. Te pedimos, amado Padre, que esta predicación, Señor, sea guiada por tu Espíritu. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre, por el pensamiento de un hombre, ni siquiera su carácter. Señor amado, queremos pedirte que tu palabra sea predicada, Señor, tal cual tú la has inspirado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor mío, oramos para que en esta mañana, Señor, se haga tu voluntad en este lugar, Señor amado, en mi vida, como se hace tu voluntad en los cielos, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor amado. Oramos, Señor, para que nuestra mente pueda estar atenta, Señor. Oramos para que nosotros podamos escuchar tu palabra y nuestros oídos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús oramos todos y juntos decimos amén, amén y amén. Mis hermanos, estamos delante de unos versículos que, como en una secuencia lógica, la vez pasada, la última vez que compartimos Tesalonicenses, estábamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesús, que Él en algún momento va a venir a pagar con justo juicio a todas aquellas personas que por la fe han creído en Él y a todas aquellas personas que han decidido no creer en Él. En esa secuencia de mensaje, el apóstol Pablo ahora empieza a hablar de algo que realmente es importante. Ahora Pablo está empezando a mostrar un modelo de oración, una oración que tiene que ver con lo que anteriormente habíamos hablado: la venida del Señor y el justo pago de Dios a todas aquellas personas que han creído en Él y también en aquellas que no han creído en Él. Entonces, esta oración que nosotros estamos viendo ahora tiene ese contexto. Como nosotros siempre lo repetimos, hermanos, la predicación expositiva tiene la virtud de no perdernos del contexto exacto de cómo Dios ha hablado esas palabras a ese pueblo. Eso no tenemos que perderlo de vista. Recordemos que los hermanos de Tesalónica para ese entonces estaban sufriendo persecución, ellos estaban siendo perseguidos por su fe. La gente los aislaba a un lado y los que no los aislaban los perseguían. Muchos estaban muriendo por la fe que ellos tenían, otros eran perseguidos, y toda esa circunstancia, hermanos, envuelve a la iglesia de Tesalónica.
En esa circunstancia o bajo ese contexto, el apóstol Pablo empieza a decirles a Dios decirles a estos hermanos que en primer lugar el apóstol Pablo está orando por ellos. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un poco de la oración. Sé que hemos hablado mucho de la oración en la oración al Padre Nuestro, pero hoy vamos a ver cuán importante es la oración y cuán bien debe de estar dirigida nuestra oración y cuál correctamente debe de estar dirigida nuestra oración. Amén. Para eso voy a citarles un fragmento. De un libro que, bueno, tiene la característica de hablar de cómo en algún momento, y más que todo en la Segunda Guerra Mundial, se ha empezado a vivir una serie de experiencias que hoy las voy a relatar. John MacArthur también hace cita de esto y quiero leerles en extenso de lo que esta experiencia nos cuenta, más que todo en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Leo y dice así, atiéndame por favor. Dice: entre los movimientos religiosos más inusuales del mundo están las sectas del cargamento. ¿A qué se refiere con las sectas del cargamento? Aunque los orígenes datan del siglo XIX, experimentaron un surgimiento de popularidad durante la Segunda Guerra Mundial como parte de la campaña de isla en isla contra las fuerzas japonesas. Los estadounidenses solían usar islas remotas como depósitos de provisiones y bases aéreas. La variedad deslumbrante de aparatos modernos que llevaban con ellos, como aviones, jeeps, armas modernas, refrigeradores, radios, herramientas poderosas e incluso encendedores de cigarrillos que producían fuego mágicamente. Les parecía sobrenatural esto a los isleños. Como resultado, algunos de ellos concluyeron que los hombres blancos deberían de ser dioses que proveían del cielo con estas maravillosas herramientas. Con el tiempo, las bases en la isla fueron abandonadas cuando los combates se acercaron aún más a la isla de origen japonés. Pero para los miembros de la tribu, la vida cambió por completo por la relación con los dioses del cargamento y la abundancia materialista que llevaban. Edificaron santuarios para los dioses del cargamento, crearon réplicas perfectas de aviones, torres de control y hangares. Veneraban además reliquias santas como encendedores de cigarrillos, cámaras, gafas y plumas de escribir, tuercas y tornillos, con la esperanza vana de hacer volver a los dioses del cargamento. Los caciques pronunciaban frases mágicas como: Roger, cambio, corto, la pista está libre, puedes aterrizar, adelante. Estas sectas del cargamento son tan intensamente consumidos por el materialismo que a los misioneros, dice el libro, les resulta difícil evangelizarlos porque están más interesados en el cargamento y no así en el evangelio. Lo que hoy he citado es parte de un fragmento que titula John Frum, el cargamento y la catástrofe. Estas sectas del cargamento que datan de ese siglo, más del siglo XIX, aún ahora tiene popularidad. Si ustedes buscan, por ejemplo, la secta de John Frum, ustedes van a encontrar cómo estos nativos habían recibido ayuda de un soldado norteamericano, un soldado que les proveía muchas cosas que para ellos era desconocida. Estos aún ahora en la actualidad veneran a John Frum como si fuera un dios, como si fuera alguien que les daba todas esas cosas. John Frum, con todos los conocimientos que él tenía, podía incluso curar a algunas personas con los conocimientos que él tenía como soldado. Él les ofrecía algunas cosas que ellos jamás habían visto. Lo que consideran a John Frum ahora es un dios. Ahora, en este tiempo, muchos esperan su segunda venida de John Frum, para que él pueda darles más de estas cosas que ellos tenían. Grupos de evangelismo
van a estos lugares a evangelizar, a hablar de Dios y de la revelación de Jesucristo. Sin embargo, todos estos hombres no están interesados en el evangelio, sino se están interesados en la carga, en el cargamento que ellos puedan traer. Esto que nosotros, hermanos, o para qué les he citado, es porque casualmente, hermanos, o causalmente, esta secta, la secta del cargamento, no se diferencia mucho de algunos sectores del cristianismo que el día de hoy vivimos. Para nosotros, hermanos, no es raro ver que estas cargas que estos en algún momento indígenas recibían, este interés por el materialismo, no es desconocido para muchos de nosotros, como les decía, incluso en sectores del cristianismo. El día de hoy, tal vez muchos no están esperando una carga de material tan grande, pero sí el día de hoy se ve mucho, por ejemplo, hablar de la palabra de fe. Se oye mucho hablar de la confesión positiva, de nombre y pídalo, el evangelio de la prosperidad, cultos de sanidad y pactos de riqueza. Esto que nosotros vemos, hermanos, como la palabra de fe, el pide y recibe, o piensa de manera positiva, son fragmentos que pareciesen mostrar que hoy en día, el pueblo evangélico en muchos sectores está más interesado en lo que Dios les pueda ofrecer que realmente en el Dios verdadero. En algún momento se los hemos dicho, ninguno de nosotros estamos peleados con la prosperidad. Muchos de nosotros trabajamos, compramos, nos movemos de manera económica, trabajamos para ello, estudiamos para ello. Sin embargo, hermanos, lo que ahora la humanidad está enfatizando de manera muy fuerte es el amor a lo material. El amor a lo material es lo que muchos ahora miran. El día de hoy, por ejemplo, el día de hoy por la noche, o ya durante toda la semana, se estaba popularizando tanto que hoy a las 12 de la noche muchos tienen que comer 12 uvas. ¿No es cierto? Se habla mucho acerca de subir gradas, ¿no? Sube gradas, o 12 gradas si son mejores, para que cada mes vayas escalando así. Corre con tus maletas. No sé cuántos corrieron alguna vez con las maletas, o ahora quizás. No, agarran las maletas y empiezan a correr creyendo que van a viajar. Muchos cuentan dinero de verdad o dinero falso, pero muchos cuentan dinero o dicen debo de tener dinero en mi billetera. ¿Para qué? Para que todo el año tenga dinero. Estas prácticas que ahora se ven se llaman fetichería. ¿Qué es la fetichería? La fetichería es darle a un objeto un poder sobrenatural. Darle a un objeto un poder sobrenatural, poder que obviamente no lo tiene. Esto se llama fetichería. Y esta fetichería es practicada no solamente en el mundo secular. Esta fetichería muchas veces es practicada desgraciadamente en el pueblo cristiano. ¿Cuántos cristianos el día de hoy, esta noche, contarán 12 uvas? ¿Cuántos cristianos contarán esta noche o correrán sus maletas o agarrarán o se pondrán ropa interior de un determinado color? ¿Cuántos? Esta fetichería que es conocida en el mundo popular, darle el poder a un objeto, un poder que absolutamente no lo tiene para nada, hermanos, debemos de decir de frente, el que una persona siendo creyente pueda participar de estas cosas que son fetichería, es, hermanos, abiertamente pecaminoso. Darle el poder a algo que realmente no tiene poder es pecaminoso. El poder data solamente de Dios y en Dios. Nada que hagamos en esta noche, hermano, va a tener el poder para que nosotros podamos tener éxito o fracaso durante todo ese año. Nada. El que usted esta noche cuente o no cuente dinero no va a hacer nada. Durante todo el año, usted debe de trabajar, debe de ser diligente y depender de Dios para que le vaya bien. Si usted quiere que le vaya bien en el amor, no haga trampa, no juegue con los sentimientos de nadie, pórtese bien,
Usted quiere que le vaya, usted quiere viajar, bueno, ahorre, ahorre, busque un vuelo, si hay la oportunidad de viajar, hágalo. Nada de lo que hagamos en esta noche tiene el poder para que se cumpla todo el año, absolutamente nada. Esto que nosotros vemos, hermanos, son muchas veces oraciones destinadas de mala manera. Y si nosotros vemos y analizamos, la oración, hermanos, de muchos de nosotros ha sido en algún momento solamente una lista de peticiones para Dios. Cuando nosotros nos ponemos a orar, solamente oramos para que nos vaya bien, para que se nos pague alguna cosa, para que tengamos trabajo, para que nos guarde de salud, como si fuera un pliego de peticiones para Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña, hermanos, que la oración es mucho más que pedirle a Dios. La oración, hermanos, es una relación con Dios. La oración nos conecta y nos hace estar en el centro de la voluntad de Dios. Si realmente como creyentes deseamos que se haga la voluntad de Dios, vamos a estar en oración. Y esa oración, hermanos, va a hacer que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de nosotros y no tenerlo a Dios como alguien que está para suplir todos mis caprichos y todas mis necesidades. Estos movimientos de piensa positivo, de proclama, de di la palabra, hermanos, son movimientos que tienen a Dios como si fuera un sirviente más. Como si dijera: hey, te has equivocado, paga mi deuda. Adiós. Hey, Dios, hey, yo quiero casarme con aquella. Hey, no importa si es tu plan o no es tu plan, yo lo he dicho, lo he confesado, lo he proclamado. Estos movimientos de piensa positivo, estos movimientos de di la palabra, de la confesión positiva, no son más, hermanos, de movimientos que tienen a un Dios, pero a un Dios de su imaginación, y están como estos aborígenes pensando más en el cargamento que Dios les pueda dar que realmente en el Dios verdadero y único que nosotros tenemos. Hemos visto durante la serie de predicaciones del sermón al Padre Nuestro que realmente esa oración nos enseña grandes principios. Las 6 grandes peticiones que nosotros tenemos en la oración al Padre Nuestro es la primera petición: santificar el nombre de Dios. La segunda, que se haga la voluntad de Dios. La tercera, que venga el reino de Dios. La cuarta, el pan nuestro de cada día. La quinta, el perdón de nuestros pecados. Y la sexta, que Dios nos libre de caer en la tentación. Este es el modelo de oración que nosotros tenemos en la oración al Padre Nuestro. Y esto nosotros lo tenemos que tener presente, mis hermanos, porque muchas veces nosotros, o muchas veces las personas, se ven decepcionadas de su oración al ver que no se han cumplido. Muchas personas dicen: pero yo he orado a Dios para que mi mamá no se muera. He orado a Dios para que me dé este trabajo. He orado a Dios para que esto pase. Y muchos, escuchen bien, se ven desilusionados de Dios porque su oración estaba mal realizada, su oración estaba mal hecha o con un mal pensamiento. Y el apóstol Santiago habla de esto en su carta, en Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchos de nosotros, incluyendo a esos charlatanes que empiezan a motivar a las personas a que ellos hagan lo que ellos quieran, lo que ellos digan, hermano, solamente en algún momento endurecen su corazón para que ellos nunca puedan orar de manera genuina, porque la oración de manera genuina es más de Dios y menos de nosotros. La oración genuina es: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, no quiero decir y no quiero ser indolente en pensar que todas las peticiones y las peticiones de materiales que nosotros tenemos sean injustas. No, esas peticiones realmente sí son buenas. Necesitamos de Dios para todo lo que hacemos, absolutamente para todo lo que hacemos, pero en esencia, hermanos, la oración es mucho más que eso. El versículo 11 y el versículo 12 que hoy estamos leyendo, vamos a leer con detenimiento, nos enseña que la oración a Dios realmente debe de ser piadosa. La oración piadosa es una oración que está acercada a la voluntad de Dios. La oración piadosa es o puede salir o sale de un corazón piadoso.
El hombre material, el hombre que mira solamente lo material, va a orar solamente por lo material. Pero el hombre piadoso que quiere vivir dentro o en el centro de la voluntad de Dios, este va a orar de manera piadosa. El versículo 11, vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a ir nuevamente al versículo 11. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. El apóstol Pablo empieza a hablarles a los hermanos de Tesalónica, mencionándoles que él siempre está orando por ellos, dándonos, hermanos, el recurso más grande que nosotros podamos tener, no solo como predicadores, sino también como hermanos en la fe, como ovejas de Dios. La oración es el arma fundamental, es la herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros podamos estar en constante comunicación, comunión con Dios. La oración. Y Pablo dice una y otra vez: orad sin cesar. Oren siempre. Pero Pablo ahora les está diciendo a estos hermanos, mire, que están viviendo en persecución, a estos hermanos que están muriendo por su fe, a estos hermanos que son perseguidos por dejar de creer en otros dioses. Pablo les dice: por ustedes estamos orando todo el tiempo, siempre estamos orando por ustedes. Mis hermanos, no hay otra cosa más que nosotros podamos hacer: orar a Dios. Orar a Dios es lo primero que debemos de hacer y lo último que debemos de hacer ante cualquier circunstancia, en cualquier momento. Orar a Dios. Amén. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros estamos acostumbrados a acudir a un montón de cosas. Lo primero está a ver quién nos puede ayudar, si tenemos algún conocido, si tenemos a alguien que sepa del área, y empezamos a buscar naturalmente. Pero, hermanos, lo primero que nosotros debemos hacer es pensar en Dios, en buscar en Dios, en pedirle ayuda a Dios. Y Pablo les decía a estos hermanos: yo estoy orando por ustedes siempre. Y esa era como que el arma fundamental de los predicadores, o es el arma fundamental. En algún momento el apóstol Pedro les dijo: hermanos, ustedes han crecido demasiado y nosotros ya no estamos para estar atendiendo las mesas, estar trabajando y haciendo, porque tenemos que concentrarnos en la palabra y en la oración. Como predicadores ellos decían: tenemos que estar concentrados en esto. Busquemos entre nosotros hombres que puedan ayudarnos a servir, a acomodar las mesas, a hacer los trabajos normales. Busquemos a otras personas, porque el trabajo de ellos como apóstoles, como predicadores, dice que era dedicarle tiempo a la palabra y orar, porque es lo único que ellos pueden hacer. Exponer de manera fiel la palabra y orar para que Dios pueda entrar en sus corazones y utilizar estas palabras para que ellos puedan realmente ser transformados por el Espíritu Santo. La oración. La oración. Hermanos, como lo habíamos mencionado, muchos en esta noche van a estar haciendo un montón de rituales y feticherías por todo lado. Por todo lado. Pero, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y no solamente este día. Cuidado solamente ahora nosotros pensemos: voy a orar a las 12 de la noche para que todo el año esté orando. No, hermano. Nosotros debemos de buscar a Dios en todo momento, en toda ocasión, a las 12 de la noche. Sea que usted ore el día de hoy a las 11 de la noche, 11:30, 12, ore a la 1. Hermano, ore. Ore. En todo momento y en toda circunstancia. Mientras muchos creen en los fetiches, mientras muchos creen en estos recursos, hermano, nuestro recurso más grande, centrarnos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos en el principio de este año van a estar corriendo con sus maletas, comiendo uvas, atragantándose con chocolate, con un montón de cosas, hermano? ¿Cuál es la oración del creyente? ¿Cuál es la oración del creyente? La oración del creyente debe ser: Señor, céntrame en tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. No sé si vayamos a tener dinero o no, mis hermanos, no sabemos. No sé si este 2024 algunos de nosotros se enfermen. Quizás hasta alguno de nosotros parta a la presencia de Dios. Puede que este año alguno pueda ser promovido de trabajo. Puede que alguien sea despedido de su trabajo.
No sabemos qué nos depara este 2024, pero sí debe ser nuestra oración que el Señor nos tenga en el centro de su voluntad. Y ya sean buenas las cosas que recibamos o malas las cosas que recibamos, nos mantengamos firmes y fieles al Señor. Y por eso Pablo les decía: ¿saben qué, mis hermanos? Yo oro por ustedes. Yo oro por ustedes. Imaginen, mis hermanos, a un pueblo que está sufriendo persecución, que están muriendo decapitados. Algunos son castigados para que renuncien a su fe, cortándoles la mano, quitándoles algún miembro del cuerpo, matándole a algunos familiares, quitándoles bienes. Y Pablo les decía: estoy orando por ustedes, porque, hermano, no hay cosa más grande que nosotros podamos hacer que orar. Muchos de nosotros no vamos a poder dejar bienes a nuestros hijos, y si lo puede, gloria a Dios. Si usted puede dejar bienes materiales a sus hijos, como un terreno, una casa, gloria a Dios por usted. Pero si no puede, hermano, lo más grande que podemos hacer por ellos es orar. Lo más grande. No importa si usted le deja bienes materiales o no, no importa si usted tiene el poder para hacerle estudiar o no, hermano, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es orar. Mientras estén en el colegio, mientras estén en la universidad, mientras estén en cualquier lugar, hermano, nunca deje de orar por sus hijos. Hijos, nunca dejen de orar por sus padres. Abuelos, nunca dejen de orar por sus nietos. Nietos, nunca dejen de orar por sus abuelos. Hermanos, oren por sus hermanas. Hermanas, oren por sus hermanos. Lo mejor que podemos hacer por nuestro prójimo es orar a Dios por ellos. Y Pablo les decía: mis hermanos, oro por ustedes siempre. Pero ¿por qué oraba Pablo? ¿Por qué oraría usted teniendo a unos hermanos que están sufriendo este tipo de persecuciones? ¿Cómo oraría? Señor, te pedimos que esos soldados mueran, o que sus cuchillos desaparezcan, no sé, que las leyes cambien para ellos, para que no los persigan. ¿Cómo oraríamos nosotros en esas circunstancias? Mire cómo oraba Pablo. Versículo 11, la segunda parte dice, del principio leemos: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Cómo oraba Pablo? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Miren cómo oraba Pablo por esta iglesia que estaba sufriendo esta persecución. Él oraba para que Dios los tenga a ellos por dignos de su llamamiento, para que Él cumpla todo propósito de bondad y para que toda obra de fe sea realizada por el poder de Dios. Esa es la manera en que Pablo oraba por ellos. Uno, hermanos, Pablo oró por ellos para que ellos puedan demostrar, hermanos, en su práctica, para que ellos puedan demostrarse realmente como creyentes. Porque escuche bien, en circunstancias fáciles o en terrenos que están aplanados, muchos son creyentes. Cuando están con el dinero en el bolsillo, muchos aman a Dios. Mientras todo está bien, todos amamos a Dios. Pero cuando ya las circunstancias se ponen difíciles, muchos empiezan a dudar de Dios. Cuando ya el cuerpo está enfermo, muchos dudan de Dios. Entonces Pablo ora por ellos y les dice: no ora Pablo para que el emperador muera, no ora Pablo para que cambie el corazón del gobernador, no ora por eso. Pablo ora para que estos hermanos que están siendo afligidos puedan mostrarse dignos, para que su práctica de fe no cambie, y para que si dicen que son creyentes en las buenas, también en las malas se porten como creyentes. Pablo les decía: ustedes, yo oro para que ustedes vivan de manera digna a su llamamiento. Y este llamamiento, hermanos, es el llamamiento más grande que nosotros podamos tener: el ser llamados hijos de Dios. El ser llamados hijos de Dios.
Pablo está orando para que nosotros o para que ese pueblo se comporte de manera digna. Y si se dice ser cristiano, si se dice llamar hijo de Dios, entonces que en medio de la adversidad, que en medio de su problema, se comporte como un verdadero hijo de Dios. Porque, hermano, en las circunstancias difíciles es cuando realmente sabemos quiénes somos. Lo supo José cuando se presentó delante de él la esposa de Potifar para seducirlo a pecar. En medio de esta circunstancia difícil, José escapó y huyó. Ahí realmente se supo quién era este hombre. Sansón no pudo. A Sansón se le presentaron por los ojos Dalila en la misma circunstancia, pero Sansón no pudo. Con toda la fuerza y el poder que él tenía, él no pudo. El que sí se mantuvo íntegro fue José. Las circunstancias difíciles realmente muestran quiénes somos y de qué estamos hechos. Amén. Entonces el apóstol Pablo ora por ellos para que ellos puedan ser tenidos por dignos de ese llamamiento. Y lo hemos visto en la primera carta a Tesalonicenses. Si leemos primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, Pablo oraba y les decía: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os ha llamado a su gloria. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo oraba para que esta iglesia, en medio de la tribulación, se siga comportando realmente de manera digna de ser llamado un hijo de Dios. Y en muchas circunstancias este pueblo se mantuvo así. Muchos, como le digo, morían por su fe, sin renunciar a Cristo. En esa temporada, en el primer siglo, cuando alguien era proclamado gobernador o emperador, el pueblo estaba obligado a rendirle culto al emperador. Entonces estaba la estatua del emperador y todo ciudadano debía ir a ese lugar y ofrecerle culto a esa imagen, a la imagen del emperador. No fue así con los ciudadanos cristianos. Los ciudadanos cristianos iban a ese lugar y no rendían culto al emperador. Esto les traía grandes problemas. A muchos les amputaban miembros de su cuerpo hasta que renuncien a su fe o les rindan culto al emperador. Muchos de estos hombres se mantuvieron íntegros y esa era la oración del apóstol Pablo. Les decía: yo oro por ustedes para que ustedes se mantengan íntegros, para que ustedes se comporten digno del llamamiento de Dios. ¿Y sabe qué? La iglesia en Tesalónica, como muchas de las iglesias en el primer siglo, parecía más un centro donde estaban excombatientes. La Biblia no lo muestra, pero muchos historiadores dicen que a la iglesia iban las personas con miembros amputados. Muchos iban sin un ojo. Muchos iban desgarrados con alguna parte de su cuerpo porque habían sufrido ese martirio. Pero tras haber sufrido ese martirio, ellos llegaban nuevamente a la iglesia a reunirse con sus hermanos, a adorar a Dios, porque su fe se mantenía íntegra. Muchos no, muchos murieron en hogueras, muchos murieron muertos, pero muchos se mantuvieron fe, y esa era la oración del apóstol para este pueblo. El que ellos puedan mantenerse íntegros a ese llamamiento. Persecución, burlas, muerte, era cosas que ellos deberían de mantener en su cuerpo. ¿Qué es vivir de manera digna al llamamiento? Vivir de manera digna o como un hijo de Dios son las características que un creyente tiene. Caminar en el Espíritu, humildad, pureza, contentamiento con lo que tiene, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, gozo, agradecimiento, conocimiento, sabiduría, verdad y llevar fruto. Estas cosas son características de un hijo de Dios. Esto es portarse dignamente de un hijo de Dios. Amén, de esa manera. Y Pablo les decía que ustedes, hermanos, deben de comportarse de esa manera. Y Juan capítulo 2 versículo 4, mira lo que dice Juan 2:4.
El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Amén. Pablo, ahora el apóstol Juan está hablando de las características de un creyente, de aquellos hombres que se decían realmente creer en Dios. Entonces ahora el apóstol Juan está diciendo, el que dice que cree en él debe de andar como Jesús anduvo. En una época donde, hermanos, ahora todos se llaman cristianos. Todos se llaman cristianos. Algunos dicen, ¿crees en Dios? Ah, sí, creo en Dios. Me persino cada vez, o me oro cada vez, dice la gente, o pido cada vez. Pero una de las características fuertes que el apóstol Juan ahora menciona es el que dice que cree en él y no guarda sus mandamientos, el amor de Dios no está en él. Y no lo decimos nosotros desde una perspectiva quizás más favoreciente a nosotros, ¿no? Lo dice la Biblia. El que dice que cree en él y el amor de Dios o no está guardando los mandamientos, él no guarda su palabra verdaderamente. El que dice que cree en él tiene que andar como él anduvo. Y esto es portarse dignos del llamamiento de Dios. Y el Señor nos ha hecho a nosotros llamarnos hijos de Dios. Y el que nosotros seamos llamados hijos de Dios, hermano, trae sobre nosotros una carga que debe de llamarnos constantemente en nuestra conciencia, que debemos de portarnos como es digno de ese llamamiento, digno de ser llamado hijo de Dios. Pablo oraba por esta iglesia para que esta iglesia pueda portarse digno ante el sufrimiento, para que esta iglesia pueda mantenerse digno ante los insultos. Amén. Porque, hermanos, ante los insultos muchos cedemos. ¿Ha escuchado usted la clásica boliviana que dice me ha jalado la lengua? ¿No? O él o ella ha empezado, pero uno ha continuado, ¿no? Y eso es lo que Pablo ahora está diciendo. Hermanos, debemos demostrarnos dignos de ese llamamiento. Ante el insulto, ante la burla, ante la pelea, ante la persecución, Pablo está orando y él está diciendo, yo oro a Dios para que ustedes se mantengan íntegros ante el insulto, ante la persecución, ante cualquier adversidad, dignos de este llamamiento. Amén. ¿Cuántos vamos a orar así esta noche? ¿Cuándo vamos a orar así mañana? ¿Cuánto vamos a orar? O nuestra oración va a estar cargada de Señor, este año voy a ascender. Señor, este año quiero, viajar, Señor. Señor, este año, y a veces pensamos en todo lo material, cuando nuestra oración debería de ser, Señor, este año quiero vivir dignamente a tu llamado. Este año, Señor, si me pasa bien o si me pasan cosas buenas o cosas malas, Señor, quiero vivir dignamente a tu llamado, portarme realmente como un hijo de Dios en cualquier circunstancia. ¿Cuántos vamos a orar así esta noche? Hoy día, mañana. Amén. Es una oración que el apóstol Pablo ahora está ejemplificando. Lo segundo que Pablo pedía es que se cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué pedía Pablo? Que se cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué estaba pidiendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba orando a Dios para que estos hermanos en Tesalónica, estos hermanos que como todos tenemos deseos, sueños, anhelos, Pablo estaba orando para que se cumplan aquellos propósitos, aquellos anhelos que parten de la bondad. Porque no todos, hermanos, o no todos nuestros deseos necesariamente parten de la bondad. ¿O no es así? Muchos de nuestros deseos no parten de la bondad. Muchos de nuestros deseos parten del orgullo. ¿No es cierto? Quiero una mejor casa. ¿Para qué? Porque quiero, pues.
no parten de la bondad, muchos parten del orgullo. ¿No es cierto? Muchos de nuestros deseos parten del orgullo. Muchos de nuestros deseos parten de la vanagloria. Muchos de nuestros deseos parten de circunstancias injustas. Y Pablo no estaba diciendo: yo oro para que todo lo que anhelas en tu corazón se cumpla. No, hermano, ese no es un deseo de Pablo. Pablo estaba diciendo: yo oro para que tus deseos o tus anhelos, pero aquellos anhelos que parten de la bondad, esos se cumplan. Si tú tienes deseos santos, si tú tienes deseos justos, si tú tienes ese tipo de deseos, Pablo estaba diciendo: yo oro a Dios para que esos propósitos que parten de la bondad se cumplan. Eso estaba pidiendo Pablo. El Salmo 37 lo enseña de clara manera. Dice: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Ay, nosotros tenemos deseos en nuestro corazón, pero lo que le pone un candado a esto es que primero esa alma que desea se deleite en el Señor. Aquella persona que se deleite en el Señor, los deseos que Él va a tener en su corazón van a ser puros, van a ser santos, van a ser buenos. Amén. Aquella persona que ora así. Juan capítulo 15 versículo 7 dice, Juan capítulo 15 versículo 7: si permanecéis en ¿quién? En mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Se lo leo yo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Esto, hermanos, no es una carta abierta para decir: Señor, tú me has dicho que pida todo. De aquí parte ese dilo, pide, ¿no? Y recibe. No. Lo primero que dice es: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces, dice la Biblia, pedí todo lo que quieras. Porque un corazón que tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece en él, va a tener pensamientos o deseos que nacen de la bondad. Amén. Eso va a pedir una persona. Y eso oraba Pablo. Pablo no estaba orando para que ellos puedan ser liberados de las prisiones. Pablo no estaba orando para que las cárceles se abran. Pablo no estaba orando por eso. Pablo estaba orando para que ellos puedan cumplir sus propósitos, pero aquellos propósitos que nacen de la bondad de Dios. Amén. ¿Cuántos vamos a orar así esta noche o mañana, hoy? ¿Cuántos vamos a orar así? Hermano, porque esta es una oración que nosotros debemos de buscarla a cumplir en nosotros. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo vamos a orar? ¿Qué deseos tenemos en nuestro corazón? Los deseos que tú tienes, mi hermano, son o parten de la bondad. Los deseos que nosotros tenemos son así, parten de la bondad o parten del orgullo, parten de nuestra justicia propia. A veces muchos hermanos tienen deseos que parten de la venganza. Muchos tienen deseos que parten del orgullo. Le decía, muchos tienen deseos que parten de la amargura. ¿No es cierto? ¿Cuántos alguna vez hemos dicho: yo les voy a dar a mis hijos lo que yo nunca he tenido? ¿Eso de dónde nace? De la amargura, ¿no es? Que a nosotros nos ha faltado en algún momento y nosotros no queremos que a nuestros hijos les falte nada. ¿Y ese será un deseo que nace de la bondad? No necesariamente. Desgraciadamente, hermanos, muchos ahora solo ven a un Dios que solamente da las cosas buenas y está a Dios como un sirviente nuestro más, y se olvidan de la soberanía de Dios y se olvidan de que el evangelio, hermano, está centrado en Cristo, no está centrado en el hombre, está centrado en Cristo. Amén. Si usted tiene deseos, si usted tiene peticiones para hacerle a Dios, hermanos, es nuestra oración que realmente Dios cumpla sus anhelos, pero aquellos anhelos que parten de la bondad, que parten de la voluntad de Dios. Lo leímos, Santiago. Ustedes piden y reciben, no reciben porque piden mal, lo piden para gastar en sus deleites, decía Santiago. Ahora Pablo está diciendo: yo oro para que se cumplan aquellos anhelos que parten de la bondad. ¿Qué es lo que continuaba pidiendo Pablo?
Pablo pedía y decía así: yo quiero también que se cumpla, decía Pablo, toda obra de fe con su poder. ¿Para qué estaba orando Pablo? ¿Para que cambie de emperador? ¿Para que las cárceles se abran? No. Pablo estaba orando ahora por esta iglesia, para que esta iglesia empiece a obrar de manera que ellos hablan con su fe. La Biblia dice, hermanos, que la fe sin obras es muerta. Y Pablo está diciendo: yo oro para que esa fe que ustedes dicen tener, esa fe se convierta en obras. Y esas obras solamente pueden venir de parte de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 14 vamos a leer. Es una lectura amplia, así que le pido que no pierda sus ojos de las visuales. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno te dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Verso 24: vosotros veis pues que el hombre está justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los enviados por otro camino. Verso 26: como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo estaba orando para que el resultado de la fe que los hermanos de Tesalónica tenían se pueda mostrar en obras. Eso estaba orando Pablo. Otra vez repito, Pablo no estaba orando para que se suplan los bienes materiales de ellos. Pablo no estaba orando para que estos hermanos sean librados de las prisiones y de las cárceles. Pablo estaba orando para que esa fe que los de Tesalónica decían tener se traduzca en obras. Para eso estaba orando Pablo. ¿Cuántos vamos a orar así? ¿O cuántos oran así? Mientras en algunos lugares se enseña la confesión y pide que este año 2024 es tu año, este año. Hermanos, mientras muchos de ellos oran así, nosotros oramos y le pedimos a Dios: Señor, haz que esta fe que yo digo tener se traduzca en obras. Amén. Esa es la oración que el apóstol Pablo estaba diciendo. Pablo estaba pidiendo para que estos hermanos puedan vivir de manera digna. Pablo estaba orando para que estos hermanos realmente puedan cumplirse los anhelos, pero los anhelos que nacen de la bondad. Ahora Pablo está orando para que estos hermanos crezcan en obras, en la fe que ellos decían tener en el Señor. Por esas tres cosas estaba orando Pablo: por una iglesia perseguida, por una iglesia que estaba sufriendo muchas aflicciones, pero Pablo estaba orando por ellos de esa manera. Versículo 12 de 2 de Tesalonicenses. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué oraba Pablo por estos hermanos, por estas necesidades? ¿Por qué oraba Pablo así? Y el versículo 12 lo dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo, el apóstol Pablo, estaba orando por esta iglesia para que el nombre de Jesús
sea glorificado. Y no aprendemos eso en la oración al Padre nuestro. Señor, hágase tu voluntad, así como se hace tu voluntad en los cielos, aquí también en la tierra. Hermano, el propósito de la oración de Pablo era para que el nombre de Jesús sea glorificado. El propósito no era para que ellos sean libres, para que ellos tengan éxito, para que ellos suplan. No, el propósito de la oración de Pablo era para que el nombre de Jesús sea glorificado. Amén. Por eso esta es una oración piadosa. Ahora, ¿cómo oramos nosotros? ¿O cómo vamos a orar? Señor, 12 uvas en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a orar? Señor, que este 2024 yo, Señor, con mis obras pueda hacer que tu nombre sea glorificado. Que si vas a tener algún éxito, la gloria sea de Dios. Que si vas a pasar por alguna circunstancia, la gloria sea de Dios. Amén. Muchos de nosotros, como le decía, vamos a tener grandes éxitos. Algunos no. Algunos van a sanar, algunos van a enfermar, porque son cosas que la vida nos trae. Son cosas que están en la vida. Pero hermano, ante toda circunstancia, que la gloria sea de Jesús. Y Pablo dice: yo oro para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Pero a continuación dice: y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ya estás, hermano, esto es una promesa. Esto sí es una promesa, hermanos, que Dios tiene para aquellas personas que le honran a Dios. Porque, hermano, Dios no desampara a aquellas personas que confían ciegamente en Dios. Dios no los desampara. Dios no desampara a sus hijos que confían en Él. David lo dijo en algún momento: yo he crecido, ya soy viejo, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No lo hay. Porque si hay una persona confiada en Dios, esa persona es honrada por Dios. Pero esa persona está buscando al Dios, no está buscando las añadiduras. Pero Dios, que es justo en misericordia, Padre de misericordia, nos da juntamente con su reino las añadiduras. Amén. No buscamos al revés, no buscamos primero las añadiduras y luego a ver si tengo tiempo la justicia de Dios. No, busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás me será, no lo buscaré, me será añadido. Mateo capítulo 5 versículo 14 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la almohada, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios tu Padre que está en los cielos. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como embajadores de Cristo. Si somos dignos de este llamamiento, somos embajadores del reino. Y para nosotros es conocida esta palabra, no los embajadores. Si algún embajador habla en nuestro país, no habla a cuenta propia, o no debería hablar a cuenta propia. Él habla en nombre de una nación. Él representa a una nación. En todas las embajadas que tenemos, ellos actúan o deben actuar de esta manera. Nuestros embajadores igual. Si nuestros embajadores salen a otros países, ellos deben hablar en representación nuestra. No pueden hablar en cuenta propia. Lo mismo el creyente, lo mismo el cristiano. Así alumbre la luz de Dios en nuestros corazones. Amén. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando los creyentes glorifican al Señor Jesús, ellos a su vez son glorificados en Él. Pablo, hermanos, en esta ocasión está considerando la gloria eterna y una honra temporal para el hombre. Porque Dios honra a quienes le honran, lo dijo alguna vez en Samuel. Hermanos,
Esto que nosotros vemos, esta oración piadosa que nosotros vemos, hermanos, no echa a un lado las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dios tiene promesas de bien para nosotros, hermanos, y Dios quiere tratarnos a muchos de nosotros. Pero el propósito de Dios, hermanos, con todas las circunstancias, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Quiero terminar con una cita de John Owen, un antiguo predicador puritano, que decía así: quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. Te lo leo nuevamente: quien ora como debe, se comportará en la vida como ora. Amén. Si nosotros, hermanos, oramos a Dios, nuestra oración revela todo lo que hay en nuestro corazón. Amén. Vivamos, hermanos, y comportémonos dignamente de esa oración. Amén. Quiero ver de qué manera práctica nosotros vemos o qué nos enseña. ¿Qué nos enseña esta oración? Esta oración, hermanos, nos enseña a que nosotros debemos de vivir y orar dignamente de ser llamados hijos de Dios. Si soy llamado hijo de Dios, entonces debo de vivir de manera digna. Esta oración me enseña que los anhelos, Dios desea que estos anhelos que nosotros tenemos se cumplan. Pero estos anhelos, hermanos, necesariamente tienen que partir de un corazón bondadoso, de propósitos de bondad. Dios nos enseña, hermanos, por medio de este sermón, que el Señor quiere que nuestra fe, que la fe que nosotros decimos tener, se convierta en obras. Y no sea solamente una fe de palabras, que no sea solamente una fe que digo creer, pero no hago la voluntad de aquel a quien yo sirvo, sino que esta fe realmente se convierta en obras. Y por sobre todo, hermanos, que con nuestra vida el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Y esto es posible, dice la Biblia, por el poder de Dios en nosotros. Amén. Oremos, mis hermanos. Esta oración, hermanos, que el apóstol Pablo realiza, como muchas de las oraciones que vemos en sus cartas, revela, hermanos, el corazón de un hombre que está ansioso de hacer la voluntad de Dios. En vano, nosotros podemos pararnos esta noche y trazar planes que no están en los planes de Dios. En vano, hermanos, nosotros vamos a ordenarle a Dios que haga cosas en vano. Hermano, el corazón de aquella persona que realmente es hijo de Dios va a querer que se haga la voluntad de Dios. Y una cosa le digo: la voluntad de Dios es mucho mejor y más agradable que los deseos y pensamientos que usted pueda tener. ¿Y quién te dice que lo que tú pienses, confieses o decretes, quién te dice que es lo mejor para ti? ¿Eso sabe cómo se llama? Capricho. ¿Quién te dice que el trabajo por el que estás orando o decretando o hablando positivamente, quién te dice que es lo que realmente te conviene? ¿Usted lo sabe? No. El que sí lo sabe es Dios. El que sí lo sabe es el Señor. Nosotros muchas veces somos como ese crucigrama, ¿no? que viene en los periódicos. Hay un ratón y hay el queso. Y el ratón va por todo lado queriendo encontrar al queso, pero el ratón se topa con paredes y con paredes y no puede salir. Nosotros que resolvemos el crucigrama, que vemos de arriba, sabemos cuál es el camino que debe de seguir. Y por eso nosotros, mirando de arriba, decimos que este es el camino, y luego tienes que ir por este camino, y luego tienes que llegar hasta el lugar. Hermanos, Dios mira de arriba. Él sabe lo que más nos conviene. Y hay cosas que para nosotros pueden parecer dolorosas,
Y al hombre lastimosamente le gusta aprender por el dolor. Y cuando nos duele, cuando nos lastiman, cuando lastimamos, realmente decimos, creo que no era la voluntad de Dios. Hermano, oremos para mantenernos en el centro de la voluntad de Dios. Dios sí sabe lo que más nos conviene. Dios sí sabe si es el trabajo que más nos conviene. Dios sí sabe si es la carrera que realmente nos conviene. Cualquier circunstancia, Dios está en control. Oremos para que nosotros seamos capaces de asimilar ese control que Dios tiene sobre nosotros. Amén. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque este año, Señor, que vemos terminar, ha traído para muchos de nosotros éxitos en algunas áreas, fracasos en otras áreas. Este año, Señor, hemos aprendido por las buenas, pero también hemos aprendido por las malas. Señor, hoy, Dios mío, que estamos a punto de entrar en otro año, queremos pedirte, Dios amado, tu favor en medio nuestro. Señor amado, que este año, Señor, el 2024, Dios amado, queremos pedirte lo que realmente nos conviene, Señor. Este 2024 queremos portarnos, Señor, de manera digna a este llamamiento. Este 2024, Señor, realmente queremos que se cumplan esos propósitos, pero esos propósitos buenos, puros, justos, Señor, que nacen de la bondad. Padre, oramos, Señor, para que este 2024, Señor, y los años que puedan venir, amado Dios, oramos realmente para que la fe que decimos tener, Señor, se pueda traducir en obras. Oramos, Señor, con todo nuestro corazón, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y nosotros seamos glorificados en ti. Oramos, Señor, para que se haga tu voluntad, así como se hace tu voluntad en los cielos, Señor, aquí también en la tierra, en nuestras vidas. Dios mío y Señor mío, haznos estar en el centro de tu voluntad. Tú que eres Padre misericordioso, tú, Señor, que cuidas de nosotros, tú que tienes pensamientos de bien para nosotros, ayúdanos, Señor, a vivir en este camino. Te lo pedimos con todas nuestras fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Dios, Señor, porque este año y el que viene, Señor, y los que puedan venir día a día, Señor, tu mano nos sostiene, tu mano nos cuida y nos guarda, Señor. Oramos, Padre bueno, para no soltarnos de tu mano, para no, Señor amado, hacer nuestros caprichos, nuestros deleites, nuestros placeres. Oramos, Señor, para que tú nos mantengas en el centro de tu voluntad y para que nosotros hagamos tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, amado Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Así está hecho, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos, mientras nosotros nos despedimos de aquellas personas que han estado hasta este momento en esta transmisión o han visto el video en diferido. Que el Señor les bendiga. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos para que pueda venir a este lugar. Estamos en la ciudad del Alto, ciudad satélite, avenida Escalona y Agüero. Hay un edificio plomo que dice Iglesia Cristiana Rey de los Cielos. Ahí estamos congregados en un salón en la parte de abajo, así que usted va a ser siempre bienvenido a este lugar. Los domingos estamos reunidos en dos horarios: el primer horario a las 10 de la mañana y el segundo horario a las 6 de la tarde. Los esperamos en cualquiera de estos dos horarios. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Nos despedimos con un fuerte aplauso